Fíjate en esta manzana. Esto es un niño. Y esto es una casa. Ya sabes que esto es un barco. Seguro que sabes conducir este coche. Mira a quién tenemos aquí, un perro. Pues bien, la manzana, el niño, la casa, el barco, el coche y el perro, como cualquier otra cosa que se nos ocurra, la llamaremos a partir de ahora elementos. Un libro, un lápiz, una goma, también podrían ser elementos, cualquier cosa. Por lo tanto, este perro es un elemento. Y esta manzana es un elemento. Pero aquí, en lugar de un elemento, tenemos varios elementos, 6 elementos. Pues bien, si estos elementos los reunimos de alguna forma para diferenciarlos de otros, por ejemplo, cerrándolos en una línea curva, le llamaremos conjunto. Ya sabes, pues, lo que es un conjunto. Un conjunto es una reunión de elementos. Repítelo tú en voz alta y recuérdalo. Vamos a practicar un poco lo que acabamos de estudiar. En este conjunto, los elementos, ¿qué son? Los elementos de este conjunto son perros. En este otro conjunto, las manzanas, ¿qué son? Las manzanas son los elementos del conjunto. En este caso, 4 elementos. Vamos a completar esta frase. Léela atentamente. Las casas son los elementos de este conjunto. Observa que hasta ahora todos los conjuntos que hemos formado tienen un solo elemento repetido. Casas, manzanas, perros. Pero vamos a formar un conjunto con elementos distintos. Por ejemplo, una manzana, un plátano y una pera. ¿Cómo podemos llamar a este conjunto? Antes decíamos un conjunto de perros, un conjunto de manzanas, un conjunto de casas. Ahora tendríamos que decir un conjunto formado por una manzana, un plátano y una pera. Es decir, tendríamos que nombrar todos los elementos del conjunto. Pero, ¿y si en el conjunto hubiera muchos elementos? Por ejemplo, 100. Sería muy difícil. Veamos cómo lo solucionamos. Busquemos algo que les sea común a los 3 elementos, a todos los elementos por igual. Por ejemplo, son frutas. Efectivamente, tanto la manzana como el plátano como la pera son frutas. Se pueden comer. También es este un aspecto común a los 3 elementos. Tienen vitaminas. Ya sabes que los 3 elementos tienen vitaminas. Pues bien, estos aspectos que son comunes a todos los elementos de un conjunto los llamaremos características comunes del conjunto. Recuérdalo bien, características comunes.
Vamos a ver otro ejemplo. Un conjunto formado por un avión, un barco y un coche. Veamos cuáles son las características comunes de los elementos de este conjunto. Tienen motores. En efecto, tanto el coche como el avión como el barco tienen motores, si no, no funcionarían. Pues esta es una característica que tienen todos los elementos del conjunto. Por lo tanto, es una característica común. ¿Sirven para volar? El avión sí, pero el coche y el barco no. Luego es una característica que solo posee uno de los elementos del conjunto, el avión. Como no es una característica que posean todos los elementos del conjunto, no es una característica común. ¿Sirven para navegar? Como en el caso anterior, esta es una característica que solo la posee uno de los elementos, en este caso el barco, porque el coche y el avión no navegan. Como no es una característica que posean todos los elementos del conjunto, no es una característica común. ¿Sirven para viajar? Esta sí, porque tanto se puede viajar en coche como en avión como en barco. Esta es una característica que sí poseen todos los elementos del conjunto. Entonces, sí es una característica común. ¿Consumen carburante? Es decir, la gasolina o el gasoil que necesitan los motores para funcionar. Entonces, los tres elementos, el coche, el avión y el barco, sí que consumen carburante, si no se pararían. Como esta característica la poseen todos los elementos del conjunto, es una característica común. ¿Ves qué fácil? Ya hemos encontrado tres características comunes de este conjunto. Tienen motor, sirven para viajar y consumen carburante. Vamos a seguir practicando. Un conjunto formado por un caballo, un perro y un gato. Busquemos alguna característica común de este conjunto. ¿Son máquinas? No, ¿verdad? Ninguno de los elementos de este conjunto son máquinas. Por tanto, no es una característica común del conjunto. ¿Son animales? Esto sí. Tanto el perro como el gato como el caballo son animales. Esta sí que es una característica que poseen todos los elementos del conjunto. Es una característica común del conjunto. ¿Ladran? El perro sí que ladra, pero el gato y el caballo no ladran. Como solo hay un elemento del conjunto que la posea, no es una característica común del conjunto. ¿Tienen cuatro patas? El perro, el gato y el caballo son animales de cuatro patas. Como es una característica que poseen todos los elementos del conjunto, es una característica común del conjunto. ¿Necesitan comer? Si no comieran, se morirían. Todos los animales necesitan comer, y como todos los elementos de este conjunto son animales, el caballo, el perro y el gato sí que es una característica común del conjunto. Ya hemos encontrado algunas características comunes de este conjunto. Son animales, tienen cuatro patas y necesitan comer. Fíjate bien, estas características comunes del conjunto también las pueden poseer otros elementos que no pertenezcan al conjunto. Por ejemplo, una vaca. Una vaca también es un animal, tiene cuatro patas y necesita comer. Es decir, que posee estas tres características y está fuera del conjunto. No pertenece a él. Como ves, las características comunes del conjunto las tienen que poseer todos los elementos del conjunto, pero no significa forzosamente que no pueda haber otros elementos fuera del conjunto que también las posean.
He aquí un conjunto formado por los meses enero, marzo y mayo. Buscaremos tres características comunes. Ser nombres de meses. Enero, marzo y mayo, los tres son nombres de meses. Ser nombres acabados en O. En efecto, los tres nombres acaban en O. Enero, marzo y mayo. Ser un periodo de tiempo. Los 3 meses pueden medirse en días, horas, es decir, son un periodo de tiempo. Como ya hemos visto, las características comunes no las poseen solo los elementos del conjunto. Fíjate bien, con la primera de las características, ser nombres de meses, podríamos encontrar otros elementos que no pertenecen al conjunto. Por ejemplo, abril. Con la segunda, ser nombres acabados en O, por ejemplo, Alberto. Y con la tercera característica, ser un periodo de tiempo, también podemos encontrar un elemento que no pertenezca al conjunto. Por ejemplo, día. Esto significa que con estas mismas características comunes podríamos formar otros conjuntos. No tienen por qué ser exclusivas del conjunto. En el conjunto formado por los meses enero, febrero y marzo, ¿tú crees que podemos encontrar una característica común que solo la posean los elementos de este conjunto? ¿Ser nombres de meses? No, ya hemos visto que hay otros nombres de meses, por ejemplo, mayo, abril, agosto, así hasta 12. ¿Ser los 3 primeros meses del año? ¿Enero, febrero y marzo son los 3 primeros meses del año? Sí, en efecto. ¿Existe otro elemento que posea esta característica y que no esté en este conjunto? No, ¿verdad? La causa es que en este conjunto están todos los elementos que poseen esta característica. Los 3 primeros meses del año son enero, febrero y marzo, y no hay más. Como todos los elementos que poseen esta característica están dentro del conjunto, no será posible encontrar otro elemento que tenga esta característica. Por lo tanto, hemos encontrado una característica que solo la poseen los elementos de este conjunto. Ser los 3 primeros meses del año. Pues bien, la característica común de un conjunto que solo la poseen los elementos de ese conjunto, es decir, que es exclusiva de él, la llamaremos propiedad característica del conjunto. Si intentamos formar otros conjuntos con esta misma propiedad característica, no lo lograríamos. Siempre obtendríamos el mismo conjunto, ya que es una propiedad exclusiva del conjunto. El conjunto formado por las letras A, E, I, O y U. Su propiedad característica es ser las letras vocales, ya que no existen otras letras que sean vocales. Es la característica común exclusiva de los elementos de este conjunto. Todas las letras vocales pertenecen al conjunto. Observa que la propiedad característica, al poseerla únicamente un conjunto, es la que diferencia a unos conjuntos de otros. Ya sabes que un conjunto es una reunión de elementos. Vamos a completar esta definición con lo que acabamos de estudiar. Un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica.
No olvides esta definición. Un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica. La propiedad característica es una característica común que es exclusiva de los elementos del conjunto. Esta propiedad característica es la que diferencia unos conjuntos de otros.